Also, gut. Also, in dieser PowerPoint-Präsentation haben wir einige Übungen, also zum Beispiel Übung 1, also oder A, also welches Verb passt. Ihr müsst also genau das Verb lassen. Moment. Also, Moment, William schreibt in diesem Moment, bitte. Bueno, perdón, ¿me preguntó algo? No, solamente te preguntaba si estabas escribiendo algo, si quedó claro el video. Si tienes alguna pregunta. Pues es que no entendí la diferencia entre una y otra expresión. Entre danaj y... Bueno, entonces, bueno, voy a volverme en la presentación, voy a volverme, ¿cómo formulamos? Bueno, al principio, no sé si ya estabas en la tutoría cuando hablamos de eso, pero en principio dijimos que los verbos con preposiciones, pues son verbos que exigen una preposición definida, ¿sí? Bueno, acá tenemos una pequeña lista de verbos con preposiciones. Siempre que aprendamos un verbo con preposición, vamos a necesitar pues esa preposición. Entonces hay que aprender qué preposición exige ese verbo y también el caso que exige esa preposición en ese caso. Hay preposiciones, me devuelvo, que siempre van a ser con dativo, hay preposiciones que siempre van a estar con acusativo y hay otras que pueden ser o con dativo o con acusativo dependiendo del contexto, ¿ok? Dependiendo del verbo que se esté utilizando. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos mit, que es una preposición que siempre va con dativo, auf normalmente va con acusativo, an en algunos contextos va con dativo, en otros va con acusativo, aquí tenemos denken, an, pensar en, va con acusativo. Entonces, digamos, para empezar con este tema, hay que aprenderse los verbos con preposiciones. Entonces, yo les decía que habría que mirar cuál es la mejor manera de cada quien de aprender verbos o de aprender vocabulario. Entonces, en este caso, verbos con preposiciones, de cuál sea el estilo de aprendizaje de cada uno. Hay diferentes, digamos, formas de aprendérselo, pero pues eso depende de cada uno. Entonces lo importante es que hay verbos con preposiciones y esos verbos con preposiciones hay que aprendérselos, hay que aprender de memoria cuál es la preposición y cuál es el caso. Bueno, hablábamos de denken an, por ejemplo, piensa en el Oktoberfest, entonces ahí están los ejemplos, no sé si ya estabas o no, pero entonces ahí si no estabas, podrías mirar la presentación una vez terminemos. Ahora, vamos acá a cómo hacemos preguntas, cómo formulamos una pregunta con verbos, con preposiciones. Entonces, depende si la pregunta es si vamos a preguntar por un algo o por un alguien, que sería la siguiente preposición. Entonces, cuando vamos a preguntar por un algo, entonces volvemos, denken an, es pensar en. Entonces, yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿en qué piensa usted? Entonces, lo normal sería decir an was denken Sie, ¿sí? La preposición es an, el was, bueno, ¿en qué piensa usted? Pero eso no es correcto. Digamos que coloquialmente sí se utiliza, pero no sería lo correcto. Ese was llega se convierte en un wo y dejamos la preposición an, la preposición del verbo, y si la preposición del verbo comienza con una vocal, le añadimos una R, ¿sí? Entonces quedaría woran denken Sie. ¿En qué piensa usted? No decimos eso, was denken Sie, porque sería incorrecto, sino woran denken Sie. El was se convierte en wo, dejamos la preposición, si la preposición comienza con vocal, le añadimos una R. Miremos el otro ejemplo, bitten que es pedir algo. Entonces no decimos, ¿qué pide usted? No lo decimos un was bitten Sie, sino worum bitten Sie. Ese was se convierte en wo, dejamos la preposición y como comienza con vocal, le añadimos la R. Worum bitten Sie. Entonces, ¿qué pide usted? ¿Qué pide usted? En español no necesitamos una preposición para ese verbo, pero en alemán sí, que es
Así formulamos una pregunta si nos referimos a una cosa, a un dinge, ¿sí? A un algo. Si formulamos una pregunta refiriéndonos a una persona, entonces tenemos, pues dependemos si el verbo con preposición exige acusativo o exige dativo. Si es acusativo, la pregunta sería wen, y si es dativo, sería wem. Entonces, por ejemplo, ¿en quién piensa usted? En el anterior era ¿en qué piensa usted? Aquí es ¿en quién piensa usted? Entonces, lo correcto sería, bueno, utilizar la preposición del verbo an wen denken Sie, wen, que sería el wer en acusativo. Wen denken Sie, ¿en quién piensa usted? O sprechen mit. Entonces, mit wem sprechen Sie? Bueno, repito, acá hay un errorcito, no denken Sie, no sprechen. Mit wem sprechen Sie? Wem porque es dativo. En este caso, sprechen es con mit y mit es siempre dativo. Ahora sí, ¿cómo respondemos? Entonces ahí venimos con lo del da Wort, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Denken es con an y es acusativo. Entonces la pregunta era, ¿woran denken Sie? Y era como, ¿en qué piensa usted? Entonces, y yo puedo decir, por ejemplo, ¿en qué piensa usted? Yo puedo decir, yo pienso en la prueba. Ich denke an die Prüfung. Pero si ya estamos hablando de la prueba, yo simplemente puedo decir, yo pienso en eso. ¿Cómo digo en eso? Entonces, lo normal sería an das. Ich denke an la preposición del verbo y el eso que es el das. Pero nuevamente no es correcto. Ese das se convierte en un da y dejamos la preposición del verbo an, y si la preposición del verbo comienza con una vocal, le añadimos la R. Ich denke daran, y eso sería como yo pienso en eso. Entonces, en el video nos mostraban varios ejemplos, depende de qué depende, si es danach, si es damit, si es davor, si es darüber, darauf. Depende de qué verbo, de qué preposición exija el verbo que estoy utilizando. Por ejemplo, si yo digo yo pienso en eso, digo ich denke daran. Pero si yo quiero decir yo cuento con eso, ich rechne damit. O yo digo yo me ocupo de eso, ich beschäftige mich damit. O yo me alegro de eso, ich freue mich darauf. O sea, ¿de qué depende? Digamos, el de eso siempre va a ser un da con una preposición, pero ¿cuál preposición? Eso depende del verbo que estemos utilizando, ¿sí? O sea, dependiendo del contexto del verbo que estemos utilizando, pues obviamente tenemos que saber cuál es la preposición de ese verbo. No sé si sea claro la respuesta. Sí, profesora, extraordinariamente claro. Ok, entonces depende, pero pues para eso digamos que el primer paso para trabajar este tema es aprendernos los verbos con preposiciones, digamos, eso es lo más importante. Una vez que tengamos los verbos, sepamos qué verbo exige qué preposición y en qué caso, pues ya podemos utilizar ese da Wort, porque pues ya sabemos si es damit, si es darauf, si es dafür, darüber. Bueno, a propósito, en el material del curso les dejé una lista de los principales verbos con preposiciones. Digamos que es una lista un poco larga, pero pues es importante, digamos, el tema. O sea, si queremos, digamos, aprender alemán, pues necesariamente hay que aprendernos esos verbos con preposiciones. Entonces vamos a ver acá. Bueno, vamos a ver los últimos ejemplos. Sich verlassen auf, bueno, les decía que es fiarse de algo, entonces yo puedo decir, ich verlasse mich auf deinen Mann, mich nicht auf deinen Mann, entonces yo no me fío de tu esposo, o ich verlasse mich nicht darauf, dass dein Mann ein guter Mensch ist. Entonces yo no me fío de eso. ¿Y qué es? Entonces fíjense que estamos utilizando el da, el auf, y si como el auf comienza con preposición, con vocal, le agregamos una R. Yo no me fío de eso. ¿Y qué es eso? Entonces lo introducimos con con das. Dass dein Mann ein guter Mensch ist. Que tu esposo sea una buena persona, o sea, un buen hombre. Dass dein Mann ein guter Mensch ist. Esta es una forma. Entonces, es decir, yo no me fío de eso, yo no confío en eso, yo no me ocupo de eso, no sé, dependiendo del verbo que queramos utilizar, y luego una oración con das. Ya sabemos que con el das, el verbo conjugado va al final de la oración. O
tenemos aquí, por ejemplo, denken an con accusative, ich denke an meinen Mann. Entonces, yo pienso en mi esposo. Ich denke an meinen Mann, entonces an es con accusative, entonces an meinen Mann. O puedo referirme a una situación. Ich denke nur daran, nach Deutschland zu kommen. En este caso, yo solo pienso en eso. ¿Ya? Ich denke nur daran. ¿Qué es eso? Ahí venimos en la siguiente oración. Nach Deutschland zu kommen. Solo pienso en viajar o ir a Alemania. Entonces hay dos posibilidades. Cuando utilizamos también este con preposición, tenemos dos opciones. Una, la siguiente oración armada con das, una oración das, o con una oración con zu. Y este tipo de oraciones las vimos hace 8 días en la tutoría pasada. Entonces, ich denke nur daran, nach Deutschland zu kommen. Yo solo pienso en eso, y eso se refiere a ir o viajar a Alemania. ¿Ok? Okay, hier haben wir verschiedene Übungen. Da haben wir also Übung A, welches Verb passt. Entonces la idea es que ustedes revisen esos verbos con preposiciones, miren qué preposición exige. Entonces en el primer ejercicio simplemente elegir el verbo que va en cada oración según el contexto. En el segundo ejercicio es básicamente lo mismo, otros verbos. Aquí en el tercer ejercicio, bueno, aquí está como ve, seleccionar qué preposición es la correcta para cada caso. En el siguiente, buscar qué preposición es la que hace falta. En el quinto, bueno, en el D, simplemente übersetzen, das ist traducir, está en inglés, entonces ustedes lo traducen al alemán. Wir haben jetzt keine Zeit, ¿ya? No tenemos ahora mucho para hacer estos ejercicios, la idea es que ustedes lo practiquen. Y si tienen alguna duda, pues me pueden escribir directamente a mí o consultarle a la monitora sobre ella también tiene unos horarios de atención que ya se los envío a ustedes. Entonces, bueno, no vamos a trabajar sobre esos ejercicios por el tiempo, pero sí es importante que ustedes los miren. También hay unos ejercicios que colgué en la parte de material de estudio. Sin embargo, lo más importante es, primer paso, aprenderse los verbos con preposiciones. Si no nos aprendemos esos verbos, pues difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí el tema de verbos con preposiciones, ¿ok? Okay, und jetzt sprechen wir über das Projekt, ja? Okay, was müsst ihr als Projekt von diesem Kurs machen? Also ihr müsst sich selbst und ein deutsches Unternehmen vorstellen oder präsentieren, ja? Was ist die Idee? Also ihr müsst ein deutsches Unternehmen wählen. Es gibt viele. Hier habe ich ein paar Beispiele gewählt. Adidas, Henkel, Bayern, Volkswagen, Audi, BAS, verschiedene Unternehmen. Unternehmen ist Firma. Ja? Ein Unternehmen ist ein Synonym für eine Firma. Ihr müsst eine deutsche Firma suchen und alle Informationen von dieser Firma recherchieren und präsentieren. Ja? Ihr müsst auch Broschüre schaffen, Videos suchen und zeigen und eine Präsentation, zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation dafür vorbereiten. Ja? Natürlich müsst ihr über dieses Unternehmen sprechen, als ob ihr der Vertreter von diesem Unternehmen wäre. ¿Ya? Und das muss wenigstens 15 Minuten dauern. ¿Ok? Entonces, chicos, para el proyecto final del curso, entonces la actividad es la siguiente. Ustedes deben sentarse a sí mismos y presentar a su empresa. Vamos a hacer de cuenta que ustedes son el representante de su empresa. Para eso ustedes van a elegir una empresa alemana, la que ustedes quieran. Ahí les pongo algunos ejemplos. Adidas, Henkel, Bayer, la que ustedes quieran. Y buscar información acerca de esa empresa, la información ya se las especifico,
Deben presentar, bueno, hacer brochure, de pronto buscar algún video de la empresa o hacerlo ustedes mismos, preparar una presentación con esas informaciones en PowerPoint en el programa de su elección y presentar. Esa presentación sobre su empresa debe durar más o menos 15 minutos, ¿ok? La información que deben buscar es la siguiente. Información, also Name, Rechtsform, Standort, Branche oder Tätigkeit, Produkte, Dienstleistungen, Zahl der Mitarbeiter, Umsatz, Absatz, Zugehörigkeit, Mutter- oder Tochterunternehmen, Niederlassungen, Geschichte und dieses Unternehmen en Colombia. Entonces, ¿qué informaciones deben buscar? Pues obviamente el nombre de su empresa. Rechtsform es la forma jurídica, pues dependiendo. Las formas jurídicas más usuales en Alemania son, por ejemplo, AG, GmbH oder OHG. Esos son más o menos como AG, Aktiengesellschaft, que es como sociedad anónima, GmbH, das ist Gesellschaft mit beschränkter Haltung, es como una limitada, ¿sí? Cuando ustedes ven empresas con compañías limitadas, Kommandita Gesellschaft, bueno, ustedes deben investigar qué forma jurídica tiene esa empresa. Standort se refiere, bueno, dónde tiene, digamos, dónde está ubicada esa empresa, dónde es la sede principal de esa empresa, Standort. Branche oder Tätigkeit ist, Branche es como el sector, ¿a qué sector pertenece? ¿Es das Industrie, Autoindustrie oder Elektronik oder Energie oder Maschinenbau oder ja, welche Branche oder welche Tätigkeit, also en qué sector está ubicada esa empresa, ¿ok? Oder Dienstleistung, bueno, ok, Moment, Tätigkeit, bueno, sí, ¿a qué se dedica esa empresa? Dan Produkte und Dienstleistung, bueno, si esta empresa produce, bueno, se dedica a la producción de algo, bueno, de productos, o si se dedica a prestar algún servicio. Ese Dienstleistung es como prestación de servicios. Zahl der Mitarbeiter, entonces sería el número de trabajadores de la empresa. Umsatz ist, wie viel Geld verdient das Unternehmen pro Jahr. Pues, Umsatz se refiere a la cantidad de dinero que recibe esta empresa por año. El Absatz es la cantidad de productos que se venden, que se venden por año. Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder zu einem Konzern, entonces sería como la pertenencia a un grupo superior o algún consorcio, digamos, no sé, por ejemplo, qué sé yo, Skoda pertenece al grupo Volkswagen, qué sé yo. Mutter- oder Tochterunternehmen, si esta empresa tiene filiales, bueno, Mutter es como la firma principal, Tochterunternehmen son como las filiales que se derivan de esa Mutterunternehmen. Niederlassungen serían como las sedes o sucursales, y van a hablar de las sucursales, digamos, a nivel Alemania, bueno, si es alemana o si es austriaca, qué sé yo, o a nivel de Colombia. Geschichte es un poco de la historia de la empresa y algo de esta empresa en Colombia. Entonces, ¿dónde está ubicada esta empresa en Colombia? Digamos, dónde están las principales sedes en Colombia y algo de cómo llega, bueno, de la historia, no solamente de la historia de la empresa como tal, no sé, cuando, no sé, se creó Adidas por tales y tales circunstancias en tal año, sino también cómo llega a Colombia o en qué momento. No sé si es claro o tienen alguna pregunta acerca del proyecto. Ok, ahora por el momento no. William. Alles klar, profe. Ok, alles klar. Entonces ahí están los datos, la información que deben añadir acerca del proyecto. 15 minutos debe durar, ¿ok? Más o menos. Lo que ustedes, la empresa que ustedes quieren trabajar, preparar algunos folletos, algún video, ustedes deben hablar sobre la empresa, y bueno, ustedes pueden ser muy creativos en lo que hagan. Entonces, ahora, jetzt beginnen wir mit dem Chat. Ja, was müsst ihr jetzt machen?
Also, die Situation ist das. Sie sind Praktikant oder Praktikantin bei einer Firma, also bei der Firma Duhema. Sie essen in der Kantine zu Mittag. Ihr Kollege oder Ihre Kollegin, also das ist ein Partner, ist auch da. Sie essen